Todas las noches, a partir de las 24 horas, te invitamos a escuchar el Trasnoche Musical Cristiano, solo en Radio Restauración, restaurando vidas en Cristo. Te acompañamos las 24 horas del día. Escúchanos en el www.radiorestauracion.online. Síguenos a través de nuestra frecuencia modulada, Radio Restauración. ¿Aló? ¿Se desconectó? Vivimos inmersos en doctrina y prácticas erróneas que solo llevan a la confusión y pobredumbre espiritual. Por eso es necesario exponer la palabra de Dios de una forma clara y precisa, reconociendo su suficiencia y autoridad en la vida cristiana. Presentamos el programa radial Contexto Bíblico, un programa para aclarar grandes verdades y esclarecer falsas enseñanzas a la luz de la palabra de Dios. Este es un programa exclusivo de Radio Restauración. Contexto Bíblico. Sean bienvenidos. Muy bien, ¿cómo están? A todos los hermanos auditores, a los que en esta hora ya están sintonizados y escuchando el programa Contexto Bíblico. Así es, a través de Radio Restauración, a través de también nuestras plataformas digitales. Así es, a continuación siempre compartiendo con los hermanos y desde ya poniendo, digamos, en puesta en escena la nueva edición que tenemos programada para el día de hoy, con los hermanos que usted ya los puede ver a través de la pantalla ahí. Saludamos a nuestro hermano Conrado y a nuestro hermano José Carlos. ¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga. Bendiciones, muchas gracias por invitarnos una vez más al programa. Estamos bien, gracias a Dios. Saludos a todos los hermanos que están conectados. Así es. Hermano Conrado también ahí, que el Señor le bendiga. Hola, hermano, gracias. Bendición igual. Gracias por la invitación y gracias también a las personas que se han querido tomar el tiempo de poder escucharnos y poder compartir un poquito la palabra para edificarnos. Así que Dios les bendiga. Un abrazo a cada uno. Amén, así es. Queremos que este sea un tiempo donde poder edificar a la iglesia, edificar a los hermanos en sí y a los auditores, a los que generalmente nos están escuchando o que siempre acostumbran de escuchar la programación desde las 21 horas en adelante. Siempre desde las 21 horas en adelante está como la programación estelar de lo que es los programas en vivo y algunos programas especiales de los que tenemos acá en Radio Restauración. Y bien, recordarles para introducirnos ya en lo que vamos a estar hablando en este primer bloque
¿ya? Desde hace ya 4 programas, este es el 4º programa ya, que nos estamos enfocando en hablar acerca del Evangelio, ¿ya? Si vamos a un recorrido en sí desde cómo iniciamos el primer capítulo, ya que hablaba acerca del Evangelio, acerca de Dios, donde ahí tocamos preguntas bastante profundas, en realidad. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, o cómo podemos conocer algo de Dios? Y ahí los hermanos que estuvieron a cargo de eso también tuvieron el tiempo y estuvieron explayándose para poder contestar estas preguntas. En nuestro segundo programa en sí también hablamos y seguimos con la serie del Evangelio y acerca del hombre, cómo verdaderamente el hombre puede reaccionar ante un Dios vivo, ante un Dios también que en sí merece toda adoración de parte de nosotras. En el tercer programa también estuvimos compartiendo, y nuevamente con la serie El Evangelio, acerca de Cristo, donde ya empezamos a mostrar a Cristo ya en sí, lo que encierra el Evangelio. Y ahora ya estamos derechamente, ya estamos a poco ya por terminar la serie acerca del Evangelio, donde ahora vamos a hablar entonces del Evangelio, pero acerca de Cristo. Seguimos hablando entonces acá en el Evangelio acerca de Cristo en este 4º programa, queridos hermanos auditores. Bien, y para introducirlo en este bloque, entonces, en este capítulo apasionado, que es así como es el tema del Evangelio, entonces en el 4º y en el anterior, concluimos que la solución al problema existente entre Dios y el hombre fue provista por Dios. Y esa solución que fue provista por Dios tenía un nombre y se llama Jesucristo. Entonces la pregunta general, para que desde esta perspectiva, ya nosotros poder desarrollando algunas subpreguntas que van a tener que responder nuestros hermanos y argumentar, ¿es Cristo una solución distinta a las planteadas en otras religiones? ¿Qué pensarán los hermanos auditores? Mientras que otras también religiones proponen, por ejemplo, a maestros, a profetas, pero la Biblia nos declara que Jesús es más que eso, que Jesús es más que un maestro, es más que un profeta, que sin duda Jesús es el único camino en sí para poder llegar a Dios el Padre, ¿ya? Es el único que intercede por nosotros. Por lo tanto, en base a lo que nos quiere decir este tema, vamos a iniciar ya la primera pregunta con nuestro hermano Conrado, que él va a estar entonces desarrollando la primera pregunta. Hermano Conrado, su pregunta dice así: ¿es Cristo un profeta o un simple maestro? Hermano. Buena pregunta, ¿cierto? Ahí está. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Depende a quién se le pregunte. Hoy en día, como usted hizo el alcance, hay distintas, ¿cierto?, religiones, tendencias, modas incluso, y van a haber distintas respuestas dependiendo de dónde esté puesto el corazón, ¿ya? Con eso me refiero de que van a haber dos posturas. Algunos lo van a ver como un profeta, otros lo van a denigrar un poco más como solamente un buen hombre, pero ante todas las respuestas, ¿cierto?, que pudieran aparecer, hay una sola que es la real, hay una que es la verdadera, y eso lo entrega la Biblia, la Escritura, de lo cual hay pruebas, ¿cierto? Se puede ser comprobada de diversas maneras, arqueológicamente, históricamente, hasta judicialmente. Entonces, dentro de todo aquello, vemos que Jesucristo en la vida de las personas siempre nos va a hacer esa misma pregunta: ¿qué piensas tú de mí? ¿Qué crees tú de mí? Y ejemplo de esto podemos ver en el capítulo 16 de Mateo 13, capítulo 16 del versículo 13 de Mateo, donde Jesucristo le pregunta a sus discípulos que quién decían que los hombres que era él. Hacemos lectura de la palabra del Señor, y dice en Mateo 16:13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Contundente respuesta del Señor Jesucristo respecto a una respuesta genuina, cierto y sincera, que vemos de que el mismo Señor Jesús dice que no la aprendió Pedro ni de carne ni de sangre, dice cierto la Escritura, sino que el mismo Señor, el mismo Dios se la había revelado a su corazón. Había cierto sido mediante Dios, cierto, revelado a su corazón tal conocimiento del Mesías, ¿ya? Siendo así, Pedro confesó a Jesucristo como el Mesías prometido. Dentro de ello, cierto, reconoció la deidad verdadera, cierto, conocía. Y todo esto nos deja que esto se conoce solamente a través de la revelación divina. Solamente, cierto, puede ser entendido para creer a Cristo como realmente el profeta que tenía que venir, como quien iba a representar a Dios en la tierra y quien iba a traer el mensaje de Dios. Solamente una persona lo puede declarar si ha sido revelado a su corazón, ¿ya? Y eso es mediante el Espíritu de Dios. Más adelante en la epístola vamos a ver quizás en la otra pregunta que nadie puede llamar al Señor, ¿cierto? Si no es por el Espíritu. Y esta pregunta que se hizo, ¿cierto? Hace más de 2000 años, como comenté hace un momento, el Señor la vuelve a hacer, ¿cierto? Día a día a cada uno su escogido. ¿Qué pensamos de él? ¿Cómo le vemos? ¿Como un profeta? ¿Cierto? ¿Como el Hijo de Dios? ¿Como un buen hombre? ¿O como un maestro? Como le llamó el joven rico, ¿cierto? Si han pasado o han escuchado esa historia en los evangelios cuando se acerca ese joven, ¿cierto? Inclinando la rodilla, ¿cierto? Le dice, maestro bueno. Entonces, él tenía una percepción reducida de con quién estaba realmente hablando, ¿ya? Entonces, considerando esto, ¿cierto? De que para responder esa pregunta de una manera correcta y bíblica, debemos entender de que debe ser respondida de la manera que Pedro la respondió. Tiene que ser mediante la iluminación, ¿cierto? Del Espíritu de parte de Dios, que Él es el que influencia esa respuesta, Él es el que la inspira en nosotros. Así que teniendo eso en cuenta, vemos que Pedro, después lleno del Espíritu Santo, después de Pentecostés, en el primer discurso, eso lo vemos en Hechos, capítulo 3, 22, Pedro se pone en pie, ¿cierto? Y presenta a este Mesías. Ya está él haciendo representante y como se le dio la orden en Hechos 1, 8, ya estaban siendo testigos de Cristo, ¿cierto? Partiendo desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y vemos en el capítulo 3 de Hechos, versículo 22, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablen. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Podemos ver, ¿cierto?, de que es contundente la presentación de Pedro en este caso. En esta condición él ya estaba con Espíritu Santo. Había sido recibido, ¿cierto?, un capítulo antes, donde se escribe lo mismo, y él está declarando y está pregonando a Cristo como el Señor, como el Salvador, ¿cierto? Y dentro de sus roles, funciones, como el profeta que debía venir. Todo eso da la condicionante de que ese profeta debía ser obedecido, debía ser oído para poder creer en él y para poder recibir el mensaje y las bendiciones que venían tras creer y escuchar a este profeta. Y esa referencia a este verso que encontramos en Hechos 3, la encontramos en Deuteronomio 18, por boca de
de Moisés, en el cual él le insta al pueblo, ¿cierto? Los consuela de cierto modo y les dice que iba a venir un profeta después de él, ¿ya? Eso, como le dije, lo vemos en Deuteronomio 18, versículo 15. 18:15 de Deuteronomio dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará, ¿cierto? Todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Vemos, ¿cierto?, claramente de que Pedro en este discurso estaba referenciando, ¿cierto?, y ocupando las mismas palabras del profeta Moisés para dar, ¿cierto?, por sentado de que a Cristo el Señor debían oír y debían obedecer en todo lo que Él había dicho, ¿cierto? Todos los yo soy de Jesús, todas las palabras y las promesas y las condicionantes respecto al arrepentimiento y al amor, ¿cierto?, incondicional que hay que tener al Señor, y mediante el cual, ¿cierto?, viene ese arrepentimiento, ese llamado que el Señor genera en cada uno de los redimidos. Entonces, sin duda nos demanda obediencia, nos demanda a todos los seres humanos, ¿cierto?, y en específico su pueblo, su iglesia, a responder realmente a las palabras de este profeta, que era el profeta, el último, ¿cierto?, que el Señor iba a enviar para llamar a su pueblo, para hacerse conocido, ¿ya? Como vemos, ¿cierto?, a este llamado vamos a encontrar siempre dos respuestas. Hermano Conrado. ¿Sí? Bueno, en base a lo que usted estaba diciendo, entonces podemos decir de que Señor Jesucristo también fue un profeta enviado por Dios para comunicar el mensaje del Padre, ¿no es así? Por lo que leíamos acá entonces, aquí lo que usted leyó en Deuteronomio. Sí, correcto. Y hace la referencia, claro, a eso, entonces, de que el profeta sin duda es el representante de Dios, y en los tiempos ya, digamos, los tiempos del Antiguo Testamento, ya no había más profetas, por ende estaba Cristo. Entonces podríamos también reconocer como uno de los títulos, entre comillas, si le pudiésemos poner a Cristo más, un título más, que también es un profeta en sí. ¿No es así, hermano? Amén. Lo que estábamos viendo. Exactamente. Podemos llamarlo que es profeta entonces. Exactamente. ¿Cuál profeta? Síganos. Profeta, sí, claro, y junto con ello, un profeta que debe ser oído. Claro. Un profeta que nos demanda ser oído y nos demanda creer el mensaje que él nos trae, porque de hecho la palabra profeta, ¿cierto?, viene de profecía. ¿Y qué es profecía? Algo que se anuncia esperando cumplimiento. Entonces, dentro de eso, el Señor, en ese mensaje que nos da, como profeta, nos dice que nosotros debemos esperar y confiar en cosas que todavía no han ocurrido, ¿ya? Entonces, nos deja ese mensaje, y el Señor es muy paciente y siempre le ha hablado a su pueblo. Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 1, versículo 1, donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en estos postreros tiempos, ¿cierto?, nos ha hablado por el Hijo. Sin duda, Cristo, ¿cierto?, como el profeta, como el representante de Dios en la tierra, nos habló, ¿cierto?, y nos habló claramente. Nos habló lleno de poder, nos habló, ¿cierto?, y están escritas las señales y prodigios que Él realizó en nombre del Padre para que pudiéramos creer a su mensaje, ¿ya?
Dentro de eso, podemos ver en la escritura de que hubieron grupos de personas que creyeron en él como el profeta por las señales, ¿cierto? Y los milagros, y otros creyeron en él como profeta por su palabra. Y eso marca una diferencia tremenda. Podemos ver en Juan 6:13, ya donde es la alimentación de los 5.000, donde el grupo mayoritario eran judíos. En eso podemos ver en el versículo, en el capítulo 6 de Juan, donde dice que después de haber alimentado, ¿cierto?, a los 5.000, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que habían sobrado y que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Estos mismos judíos, ¿cierto?, que están reconociendo a Jesucristo como profeta, también fueron los mismos que cuando Jesucristo entró, hizo su entrada triunfante en Jerusalén, se transformó, se consternó la ciudad, ¿cierto?, como podemos leer, y decían, dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, ¿cierto? Pero por el contexto entendemos al leer el capítulo completo y más adelante que tiempo después ese mismo pueblo lo traicionaría. Así también había un remanente que con el solo hecho de escuchar la palabra creían en él. Y esa es la condición que el Señor nos deja hasta el día de hoy, ya porque al finalizar el Evangelio de Juan se nos dice de que si se hubieran escrito todas las obras, ¿cierto?, y los milagros de Jesús, no habría libro en donde cayeran estas cosas, pero las cosas que se escribieron son para que creamos en él. De esta manera, para ir terminando, en Juan 7:40 vemos un grupo de personas que creen en él por la palabra, por escuchar su palabra. Dice, él se paró, ¿cierto?, en una fiesta y dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en el 7:40 dice, a continuación de aquello, entonces algunos de la multitud, nótese, dice algunos, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Y otros dudaban, ¿cierto? Y muchos dice que se apartaron ese día. Entonces, nuestra condición hoy día es creer realmente como él es el profeta, ¿cierto?, mediante la palabra que él nos ha dejado. Para terminar, en Lucas 24, terminando ese capítulo, dice que iban, ¿cierto?, 2 discípulos caminando camino de Emaús, desesperanzados en ese momento por todo lo que había ocurrido al no entender la palabra que tenían que esperar a Cristo resucitado, ¿ya? Entonces dice en el capítulo 24 que ellos iban completamente desesperanzados. Se aparece Jesús, ¿cierto?, les conversa, les pregunta: ¿qué pasa? Y dice, ellos le responden: ¿acaso tú eres el único que no sabe lo que ha pasado aquí? Y hablan de Cristo como profeta, ¿cierto? Pero dice que Jesús lo acompañó en el camino y les dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En este relato vemos, ¿cierto?, a los 2 discípulos que más adelante dice, y ellos declaran de que su corazón, ¿cierto?, no se encendía, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros al escuchar estas palabras. Entonces nos queda en este momento que el Señor nos ilumine, el Señor nos ayude, se nos revele y nos muestre que realmente es Él el que había de venir, Él el que traía el mensaje de salvación, en dicho y en obra. Así que eso, hermanos, y ya que Él se revela, como vemos en este capítulo 24 de Lucas, se revela a través de la Escritura. Él nos hace entender. Y debiera provocar ese efecto en nosotros, que arda nuestro corazón al ver su gloria a lo largo de cada libro. Claro. Bueno, sin duda, una pregunta que muchas veces uno se la ha hecho a las personas, y uno mismo se la han preguntado: ¿pero qué es Cristo para ti? Pero claro, y uno a través de las escrituras en sí va meditando y va leyendo, y en sí que nuestro Señor es nuestro Salvador. Al menos para uno cristiano es el Salvador, es el Hijo de Dios, ¿ya? Pero como usted hablaba, como usted mencionaba, profeta o un simple maestro. Muchas
Hay alguna religión en sí que lo tienen como un buen rabí, simplemente, más nada, pero no conocen en sí la deidad de Cristo. Y yo creo que la gran mayoría de nuestros de los habitantes que hay aquí en la tierra, las personas en nuestro país, si hiciéramos una encuesta en sí y les preguntáramos, ¿qué es Cristo? ¿Qué es Cristo para ti? ¿O qué fue Cristo? ¿Cómo lo catalogan? Claro, algunos dirían, no, fue una buena persona, no, hizo muchos milagros, no, y muchas veces lo tildan a una tendencia de hippie, porque habló del amor, al prójimo, todo eso, pero nunca mencionan, no, Él es Dios en sí, es la deidad en sí, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Bien, muy buena la respuesta, muy bueno el desarrollo, hermano Conrado, pero sigamos acá en el programa Contexto Bíblico. Saludo a los hermanos ahí que nos están escuchando y a los que han dejado ya su mensaje. Y con la segunda pregunta nos vamos, pues, ¿ya? Queremos entrar a seguir respondiendo las inquietudes a lo mejor de los auditores. Hablábamos, ¿es Cristo un profeta o un simple maestro? Hermano Carlos, entonces, sí, nos podrá responder esta pregunta. ¿Es Cristo Dios al mismo tiempo? Sí, miren, bueno, me quiero aquí tomar un poquitito de lo que explicaba mi hermano Conrado. Algunos dicen que Jesucristo era solo un hombre, otros dicen que fue el gran maestro, pero él fue y es mucho más que eso. La Biblia dice que Jesús es el único en su persona y en su propósito. No solamente fue un individuo espiritual que habitó en la tierra, fue al mismo tiempo el Hijo de Dios. Y podemos encontrar en Juan 3:16, un versículo bien conocido por muchos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios mismo en condición de hombre. Podemos encontrar también en 1 de Timoteo 3:16, que dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero en honor a la pregunta, hermano Claudio, sí, fue plenamente humano, pero también fue plenamente Dios. Podemos encontrar en Colosenses ya esta afirmación 2:9, capítulo 2, versículo 9, podemos encontrar esta afirmación, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿ya? Corporalmente, ¿qué significa corporalmente? Físicamente, ¿ya? Toda la plenitud de la deidad. Jesús afirmó ser Dios. Puede que sea difícil de entender cómo podría ser esto cierto, pero es importante recordar que Dios es mucho más grande y poderoso de lo que podemos comprender. Sabemos que Jesús dijo que Él existió antes de Abraham. Esto lo podemos encontrar en Juan 8:58. Él declaró que es uno con su Padre y que es igual a Dios. ¿Ya? Eso lo podemos encontrar en Juan 5:17 al 18. Ya, si lo quiere anotar por ahí para después buscarlo. No solo proclamó ser Dios, sino que declaró tener el poder de Dios. Él dijo que tiene la autoridad para juzgar a las naciones. ¿Ya? Y aquí podemos ir a Mateo 25, del 31 al 46, donde habla de esto. También afirma la autoridad para levantar a las personas de entre los muertos, ¿ya? Y perdonar los pecados. Cosas que solamente Dios puede hacer. Ningún ser humano puede perdonar pecados, ¿ya? Entonces, además, Jesús dice que Él tiene el poder para contestar las oraciones, ¿ya? Y esto lo podemos encontrar, y aquí me voy a detener un poquitito, lo podemos encontrar en San Juan, capítulo 14, verso 13, del 13 al 14. Y dice así, y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Ya? Él siempre contesta a sus seguidores, ¿ya? Siempre contesta. Él es el intermediario entre nosotros y Dios.
El Nuevo Testamento iguala a Jesús con el creador del universo, y esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 1, versículo 3. Y aquí también me quiero detener un poquitito para poder leer este versículo que es muy, muy importante. San Juan, capítulo 1, verso 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí podemos encontrar otra afirmación de que Jesucristo es igual al Padre. Entonces, y en Juan él dice, todo cuanto tiene el Padre es mío. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 16, versículo 15. Pero en resumen, la identidad de Jesús no se basa únicamente en lo que dice, sino en lo que él hace. Y él nos ha dejado una gran cantidad de evidencia de que él es Dios y también espíritu. Y esa evidencia incluye el cumplimiento de las profecías y milagros registrados en el Antiguo Testamento, ¿ya? En los cuales Jesús invierte las leyes de la naturaleza. Además, vivió una vida sin pecado, ¿ya? Esto lo podemos encontrar, y también me gustaría leerlo en Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Podemos encontrar esta afirmación. Y dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Algo que nadie más ha podido igualar ni hacer, ¿ya? Sabemos que Jesús fue único. Lo he explicado yo un poquito más arriba. La evidencia definitiva de su divinidad, sin embargo, fue su resurrección de entre los muertos, después de su muerte en la cruz. Nadie más ha resucitado por su cuenta. ¿Ya? Entonces es importante entender, incluso la Biblia nos, a través de varios pasajes, nos indica que Jesús y el Padre y el Espíritu son uno solo, ¿ya? Y también, aparte de eso, nos deja una gran cantidad de evidencia a través de la Escritura, de profecías y milagros que se cumplieron. Inclusive la profecía en Isaías que iba a venir el segundo Adán para poder contentarnos con el Padre, ¿ya? Así que ese es el desarrollo de mi pregunta, mi hermano Claudio. Ya, hermano, en sí entonces, veamos la primera pregunta: ¿es Cristo Jesús un profeta o un maestro? Y su pregunta, hermano, entonces nos deja claro y nos da mucha evidencia entonces de que, sin duda alguna, Cristo también es Dios al mismo tiempo. ¿Ya? O siendo obviamente un hombre, fue hecho hombre, con un cuerpo de carne y hueso, pero en la actualidad las personas en sí, poder argumentarle con la palabra de Dios, cuesta muchas veces que esas personas puedan creer a Cristo, pero como una deidad. Ya, sobre todo si le decimos que Cristo debe ser el Señor de sus vidas. ¿Por qué? Porque el mundo en sí, y esto ayuda mucho, o ayudó mucho Hollywood, con las películas en sí, al graficar a un Cristo rubio, alto, ojos azules, en sí. Muchas veces la gente tiene esa fisionomía de que Cristo es así, o tal personaje de la Biblia es así, tal cual como uno lo puede ver o observar en las películas. Pero si vamos verdaderamente a lo que dice la palabra de Dios en sí, vemos que es totalmente completamente distinto. Entonces, siendo Cristo obviamente un hombre, siendo Cristo también en parte profeta y un buen maestro, ¿ya? Un buen rabí,
¿ya? Pero aún así, fue una parte que tuvo que ser Cristo para poder transmitirnos un mensaje, ¿ya? Para poder formular un mensaje, su mensaje, el mensaje que venía directamente desde el cielo, desde Dios Padre, que es poder transmitir el Evangelio. Bien, mis hermanos, el tiempo pasa rápidamente. Los invito a que vayamos a hacer una pausa, una pequeña pausa musical solamente, y nos vamos ya después de lleno al segundo bloque, así es, al segundo bloque del programa. Así que no se pierda, y recuerde, hermano, que usted está escuchando el programa Contexto Bíblico en Radio Restauración. Vamos y volvemos. Espéranos un momento y luego regresamos con la programación de Radio Restauración, restaurando vidas en Cristo. Programa Música de Cuartetos. Escúchalo de lunes a viernes a las 12 del día y los sábados a las 16 horas. Solo aquí en Radio Restauración, restaurando vidas en Cristo. Yo buscaba una fuente. Todas las noches, a partir de las 24 horas, te invitamos a escuchar el Trasnoche Musical Cristiano, solo en Radio Restauración, restaurando vidas en Cristo. Te acompañamos las 24 horas del día. Escúchanos en el www.radiorestauracion.online. Síguenos a través de nuestra frecuencia modulada, Radio Restauración 97.1 FM. Este año 2020 te seguimos acompañando con nuevos programas cristianos. Escúchanos en el www.radiorestauracionchile.com y revisa nuestra nueva programación para este año. Somos Radio Restauración, restaurando vidas en Cristo. Espéranos un momento y luego regresamos con la programación de Radio Restauración, restaurando vidas en Cristo. Programa Música de Cuartetos. Ya estamos de regreso junto al programa Contexto Bíblico. Siga en nuestra sintonía. Muy bien, ya estamos de regreso entonces después de haber tenido la pausa musical, así es, haber tenido esa pausa, no pausa musical, sino que era por un corte comercial, por decirlo bien. Fuimos al corte comercial, pero ya estamos de regreso entonces, así que invitamos a todos los auditores, a los que nos están escuchando por primera vez, que estamos acá en el programa Contexto Bíblico, así es, junto a nuestro hermano Conrado, tenemos a nuestro hermano José Carlos ahí en las pantallas, usted lo puede ver en la transmisión que se hace a través de Facebook Live. Saludar también a los que nos están escuchando en la señal de radio, así es, en www.radiorestauracion.cl, a nuestros auditores que nos escuchan en todos lugares, en Chile y en el extranjero. Bien, sigamos en este contexto bíblico que estamos en la serie, estamos desarrollando la serie El Evangelio. En esta oportunidad estamos aquí hablando acerca de Cristo. Nos encanta y nos apasiona este tema, ver el Evangelio, pero desde la mirada, desde la perspectiva de Cristo,
¿ya? Y las preguntas que pudimos experimentar en el primer bloque fueron directamente hacia la persona de Cristo, ¿ya? ¿Cómo podemos nosotros ver, observar a Cristo como un profeta, como un maestro, o también como Dios al mismo tiempo? Bien, pero sigamos ahora con nuestro hermano Carlos, quien tiene la segunda pregunta al desarrollo. Entonces, hermano Carlos, Sí. su pregunta, la pregunta general en sí, como para poner en contexto lo que es este siguiente bloque. ¿Qué consiguió Cristo con su muerte en la cruz? ¿Ya? Para nosotros como cristianos, esa obra redentora en sí consiguió el perdón de pecados y un pueblo para sí. O sea, todos los que iban a creer en sí, en la obra redentora, iban a ser parte de un pueblo para sí, llamados como una nación santa para Dios. Y la pregunta específica para el hermano Carlos: ¿por qué sabemos que en su muerte hay perdón de pecados, hermanos? ¿Podría usted hacer el desarrollo de la pregunta y darnos la respuesta clara para que nuestros hermanos puedan escuchar? Sí, por supuesto. A ver, Jesús llevó nuestro pecado y el pecado del mundo entero sobre su cuerpo cuando murió en la cruz. Él, siendo justo, murió por injustos. Eso anuló el acta de decretos o el acta de acusación o de condenación que había por infraccionar, entre paréntesis, desobedecer, ¿ya? La ley. Podemos encontrar en Romanos 6:23 que dice: la paga del pecado es la muerte. O sea que nosotros, por desobedecer o por hacer un pecado, ya nuestra paga era la muerte. Era la única forma de nosotros poder pagar eso, ¿ya? Y Satanás usó esto para acusar a las personas ante Dios. Ahora, con Jesucristo no hay nada más que acusar. Jesús aplastó el poder de Satanás al vencer todo el pecado que entró por causa de la caída de Adán y Eva, ¿ya? La deuda del pecado fue cancelada. El diablo nunca pudo engañar o burlar a Jesús para que hiciera su propia voluntad. Muy por el contrario, a través de la ayuda de Dios y el poder de la gracia de lo alto, siempre Jesús resultó vencedor. Esta obra se llevó a cabo en su cuerpo, en su carne, y por lo tanto tuvo poder sobre la muerte. A través de esta obra también tenemos nosotros la posibilidad de recibir el perdón por todo el pecado que hemos cometido. Podemos también encontrar ahí mismo en Romanos 3, del 21 al 24, que dice lo siguiente: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, en Jesucristo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos hacer nada para poder nosotros mismos salvarnos, ¿ya? Solamente somos salvados por gracia de Dios a través de Jesucristo. Y esto es un regalo de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para diferir o inferir en ese regalo, ¿ya? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo lo expresa de esta manera en Colosenses 2, del 13 al 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Y esa vida juntamente con él se refiere a Jesucristo. Sigamos, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso fue lo que hizo Cristo. Quitó el acta que nos culpaba de todos nuestros pecados y la clavó en la cruz. Antiguamente los que cometían pecado eran culpables de acuerdo a la ley y eran castigados. Incluso algunos recibían la pena de muerte. Los sacrificios siempre tenían que ser ofrecidos por el pecado, pero estos sacrificios no quitaban el pecado. Sin embargo, Jesús
el Hijo unigénito de Dios tomó todo el pecado del mundo sobre sí mismo. Podemos decir que tomó la culpa de todos los pecados cometidos a lo largo de la historia. Él no concebió la tentación como todas las personas delante de él, sino que el poder del Espíritu Santo que estaba en él venció todo el pecado que había entrado por causa de la caída de Adán y Eva, que fue la fuente de toda caída posterior en el pecado a lo largo de la historia. Por lo tanto, anuló con lo que hizo Jesús el acta de decretos que había en contra de nosotros. Esto es algo incomprensiblemente grande, es algo que nosotros no podemos entender en tan solo 10 minutos. Esto hay que profundizarlo, ¿ya? Todo esto significa que podemos participar de la vida de Jesús sin haber hecho buenas obras para merecerlo. Somos salvos por gracia, en pocas palabras. Por esto debemos comenzar un nuevo camino en el que buscamos a Dios y a estas cosas celestiales. No podemos seguir cometiendo pecado en secreto. Cuando Jesús encontró a Pablo en el camino a Damasco, le dijo, esto lo podemos encontrar en Hechos, capítulo 26, versos del 16 al 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, refiriéndose en mí como a Jesucristo, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Cuando hemos pedido perdón a Dios por el pecado que hemos cometido y firmemente nos decidimos a no hacerlo más, Dios borra esa transgresión y no la vuelve a recordar. Entonces, es importante que cuando nosotros cometamos pecado, porque nosotros no somos santos, vivimos pecando, vivimos en un mundo que constantemente nos insta a pecar con nuestro pensamiento, con nuestras actitudes, muchas veces en nuestro hogar, con nuestra propia familia. Nosotros debemos buscar a Dios y arrepentirnos de este pecado. De esa manera, Dios borra ese pecado en nosotros y nos deja de recordar ese pecado. Es importante buscar las cosas celestiales, sobre todo lo que está pasando hoy en día. Es importante tener a Cristo para tener la paz en nosotros, en nuestras vidas. Así que esa ha sido mi respuesta a mi hermano Claudio. Bien, hermano, entonces vemos de que la cruz de Cristo entonces simboliza la obra que nos hace que sí, el plan de Dios se consumó en la muerte de Cristo, en que Cristo en sí pudiese pagar nuestro pecado a través de la muerte de Cristo. Pero aún así, para el hombre natural, que, como dice la palabra, es que no percibe las cosas que son del Espíritu, sin duda la cruz de Cristo puede ser fue un sacrificio que tomó un hombre, un mártir. Lo pueden ver como un mártir, como tantos mártires que han nacido a lo largo de la historia. Pero más allá de que lo vean como que fue una buena persona, como que dio la vida por una causa en sí, porque también muchas personas dan su vida por una causa, ¿ya? Pero más allá que una causa, más allá que ser una buena persona, que ese acto que estaba haciendo Cristo, ¿ya? Recordemos que siendo Dios mismo Cristo, ¿ya? Con Así el poder es. a lo mejor de renunciar, ¿no? Yo no tengo por qué morir, pero aún así, él primero quería graficar a través de la cruz de Cristo la voluntad de su Padre, la voluntad de Dios.
para un beneficio para nosotros, obviamente. Ya si esto no es porque Cristo necesitaba morir en la cruz porque Él era un pecador en sí, y siendo uno de los primeros pecadores tenía que tomar la batuta y crucificarse para que los demás siguieran y pudieran admirarlo. No, queridos auditores, Cristo en sí fue Dios mismo muriendo por pecadores, muriendo por tus pecados, por mis pecados, por los pecados que ya he cometido y por los que voy a seguir cometiendo mientras esté aquí en este mundo. ¿Ya? Hermano Conrado, sigamos entonces con la siguiente pregunta. Ya usted tiene la pregunta entonces para que nos hable. ¿Qué significa que Cristo haya ganado un pueblo para sí? ¿Ya? Porque Cristo murió en la cruz, ya perdonó nuestros pecados, pero ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Ya? ¿Por qué quiso morir Cristo por nosotros? Por favor, hermano Conrado. Bueno, esto específicamente y directo significa, cierto, que Jesús no solo es el Salvador, sino que también es el Señor, ¿ya? Muchas veces en el cristianismo actual se olvida aquello. Todos hablan de un Salvador, ¿cierto? Pero pocos viven bajo el mando o bajo el gobierno de un Señor. Estamos en deuda, ¿cierto? En la actualidad como cristianismo al respecto de esto, o falso cristianismo en sí, porque no se puede separar una cosa de la otra, ¿ya? No se puede, simplemente no, porque una cosa, ¿cierto? Vivir bajo el señorío de Cristo es evidencia de que Cristo es nuestro Salvador. Entonces una cosa es el fruto de lo otro. Nuevamente tenemos a Pedro, ¿cierto?, que nos da una respuesta clara al respecto. Y eso lo vemos en Hechos, en el primer discurso, ¿cierto?, donde él le predica, ¿cierto?, al pueblo. En el Hechos 2:36 nos dice: sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Ah? Vemos ahí de que Dios le había hecho el Señor, ¿cierto?, y el Cristo. Entendiendo con esto, de que la obra redentora de Cristo va mucho más allá de la salvación, ¿cierto?, de los que han puesto su fe en Él, queriendo decir que mientras tal creyente, ¿cierto?, o tal hijo de Dios, persona renacida, tenga vida, debe manifestar de que vive bajo el señorío de Cristo. Dicho de otro modo, ¿cierto?, mucho mejor lo explica la misma Biblia, y podemos ir a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Pablo, hablando, ¿cierto?, a los romanos mediante esta espectacular carta, dice desde el versículo 7, porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Contundentes palabras, ¿cierto? Dice que nosotros, ¿cierto?, los salvos ya por la gracia, ya no vivimos para nosotros, vivimos para nuestro Señor. Aún ese señorío trasciende, ¿cierto?, como vemos claramente aquí, trasciende nuestra vida, nuestra propia vida. O sea, después de la... Dios, ¿cierto?, en Cristo sigue soberanamente señoreando sobre nosotros. No, ni siquiera la muerte. Ahí entendemos cuando Pablo también dice que nada nos puede separar del amor de Cristo, y nombra la muerte. Aquí está la muerte. Aquí vemos de que traspasa ese señorío y ese gobierno inmutable y soberano de nuestro Señor. Como vemos aquí, ¿cierto?, este señorío condice con una íntima comunión con Él. Para que haya un Señor, ¿cierto?, tiene que haber un siervo. De esta manera, tiene que haber una relación, tiene que haber una interacción de Señor a siervo y de siervo a Señor, ¿cierto? Uno ordena, da órdenes, directrices, y el otro obedece y se somete confiando, ¿cierto?, en las órdenes de
de quien le manda, en este caso nuestro Señor Cristo. Vemos en Romanos, no, perdón, en 1 Corintios 1:9, donde se habla de la comunión con Cristo, ¿cierto? Y mediante este señorío. Dice en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vemos claramente que mediante el Padre, ¿cierto? Fuimos llamados con un propósito a la comunión, para tener una comunión con su Hijo Jesucristo, que dicho sea de paso, lo dice la Biblia en este mismo versículo, que es nuestro Señor. Debemos tener una comunión, ¿cierto? ¿Cómo podría manifestar el Señor, ¿cierto? Su señorío, si no hay siervos a quien servir, si no tiene un pueblo que le sirva, que le honre. Entendiendo, como dije anteriormente, para esto debe haber una interacción, debe haber una respuesta de un lado y también del otro. Para tal reconocimiento, ¿cierto? De que tiene que ser una evidencia de que nosotros fuimos llamados por Dios para tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo, a esta relación con Jesús como Señor y Salvador, solo podremos hacerlo, ¿cierto? Solo podemos vivir, primero que nada, reconocerlo, luego vivir de acuerdo a esta verdad inspirada por el Espíritu Santo. No hay otra forma de poder vivir en pos de esta verdad que el Señor nos revela mediante su palabra. Como vemos en el mismo libro, en la misma carta de Corintios, pero ahora en el capítulo 12, versículo 3, nos dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie, esto es lo importante, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, vemos claramente de que para poder reconocer este señorío, para poder reconocer a Jesucristo reinando, ¿cierto? Siendo amo y dueño de nuestras vidas, ya que Él las compró por su sangre, debe ser mediante el Espíritu que Él mismo nos da, nos capacita para poder llevar a cabo, ¿cierto? Esta función, esta nueva vida como siervo, como un doulos, un siervo por amor. Una larga historia también entrar en eso, que viene desde el Antiguo Testamento, pero estas verdades, ¿cierto?, en las cuales el Señor nos sumerge y nos hace conocer, ¿cierto? Una de las epístolas donde más se nombra la palabra Señor, de hecho, es en el libro de Hechos, donde justamente parte de la iglesia dice, vez tras vez se está nombrando al Mesías, al Cristo, como el Señor, como el soberano. Vemos en Romanos 10:8, viendo para atrás, que este debiera ser nuestro mensaje dentro de nuestra vida cristiana. Esta es la palabra que predicamos. En Romanos 10:8 encontramos, dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Suena muy fácil, ¿cierto? Suena muy simple confesar a Jesucristo como Señor y estamos listos, estamos ya dentro del pueblo, estamos en la altura, en los lugares celestiales. Mucho del cristianismo de hoy en día, ¿cierto?, del mensaje que se trae, se ocupa este verso como una oración para entrar, ¿cierto?, en la salvación o en la plenitud de Cristo. Pero si uno toma este verso respecto al contexto, podemos ver claramente que en este periodo estaban en Roma, había persecución y confesar a Cristo no era una cosa muy sencilla. Había que sin duda haberle perdido valor a la propia vida para poder trascender, ¿cierto?, en fe y poder ir por algo mayor, que demostraba, ¿cierto?, valer mucho más que la vida propia. Entonces, dentro de ese contexto vemos que son palabras de peso, son palabras que realmente, como vimos anteriormente, nadie puede decirle a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Debe ser mediante una obra que respalde. Claro, hermano Conrado, ¿no? Y usted justamente tocó un tema claro y un versículo en sí que se usa, lamentablemente se malusa,
se malusa, porque a lo mejor cae la persona en el error, no sé, a lo mejor por la ignorancia, al estudio, digamos, de lo que significa el texto en sí, que acostumbran, ¿no?, la oración, quieres confesar al Señor como tu Salvador, y ya la persona sí, claro, ya, y es parte, la asocian a parte de la familia, pero sin comprender en sí lo que es el Evangelio en sí. Primero, ¿qué la persona, por qué tiene que arrepentirse? ¿Ya? ¿Por qué tiene que aceptar al Evangelio? ¿Por qué tiene que reconocer a Cristo como su Señor y Salvador? Simplemente reconocerlo, simplemente decirlo de labios, decir una simple oración, invocar. Obviamente, claro, el texto lo dice, si invocaras el nombre del Señor, pero era por el contexto, por el mismo, por la persecución de la iglesia, por todo lo que estaba pasando. Y es muy bueno lo que usted está haciendo, hermano, que dejando en claro en sí lo que significa este texto. Bien. Continuando al respecto, ¿cierto? De que para poder decirle a Jesús, Señor, debe ser mediante el respaldo del Espíritu Santo, que nos va ¿cómo se puede decir?, a motivar, nos va a dar la energía de poder llevar a cabo esa función, a llevar a cabo esa vida como un siervo. Debe ser respecto a que Él está moviendo dentro de nosotros esa fuerza, ¿cierto?, que nos hace actuar. Dentro de eso, podemos ver, ¿cierto?, Pablo escribiéndole una carta a los filipenses, y aquí podemos ver que Cristo nos dio un ejemplo, como vimos anteriormente, y lo mencioné en la pregunta anterior, en el versículo de Hebreos 1:1, lo voy a leer mejor, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de la altura. ¿Cierto? Vemos claramente que en los postreros tiempos, ¿cierto?, Dios nos habló mediante el Hijo. Nos habló, como vimos en la pregunta anterior, con palabras, ¿cierto?, con las palabras que eran encomendadas y provenían desde el mismo Padre, y nos habló también con ellos, ¿cierto? Nos dejó mandatos claros y directos. Por ejemplo, Jesucristo le dice: en esto conocerán todos, ¿cierto?, incluyendo toda la humanidad, no solo la iglesia, que vosotros sois mis discípulos, si os amáis unos a otros como yo os he amado. Realmente, si nos ponemos a meditar en lo que realmente es ese estándar, ¿cierto? Si no vemos ese estándar, viendo a Cristo en esa cruz, muriendo por los hombres, ¿cierto?, viendo a los centuriones, a los guardias, a los soldados, ¿cierto?, y diciéndole al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si vemos ese amor en ese estándar, en el estándar mismo puesto, en el estándar puesto por el Señor mismo, vemos de que su señorío es digno de ser respetado, es digno de ser honrado, es digno de padecer, ¿cierto? Es digno de honrar hasta nuestro último aliento. Debemos reconocer, ¿cierto?, que si la palabra de Dios es verdad, en cada palabra, cuando Dios nos dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, debemos procurar, ¿cierto?, como cristianos, como hijos, de que sea en esta vida, y para los que no lo son, también pensar y creer de que mientras haya tiempo, sea en esta vida, porque más adelante lo van a hacer, pero no con un corazón sincero, ¿cierto?, humilde, sino que va a ser por remordimiento, por vergüenza, por el juicio que va a caer sobre ellos. Sin duda, muchas rodillas se van a doblar y van a clamar a un Señor, así como vemos el Evangelio, pero Él les dirá, ¿cierto?, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ejemplo de esto vemos en Filipenses capítulo 2, y dice partiendo del 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás
como superiores al mismo. Debemos procurar, ¿cierto?, como cristianos. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta es la estampa, esta es la insignia del cristianismo. ¿Y de dónde se aprende esto? Lo aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, mediante el Espíritu, mediante su ejemplo que Él nos dejó, mediante su palabra. Y dicen en el 5 y adelante, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ¿cierto? Por este motivo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nos queda cierto con esto, de que Él nos dio todo lo necesario para servirle. Él nos dio todo lo necesario, todo lo que pudiéramos llegar a requerir para poder servirle, para poder honrarle, para poder vivir bajo ese señorío. Y que sepan todos, ¿cierto?, que tenemos un Señor. En resumida cuenta, ¿cierto?, significa de que Él, por ese señorío, lo da todo lo necesario, ¿cierto?, para poder vivir en pos de la realidad de que tenemos a alguien que vive, ¿cierto?, gobernando nuestras vidas, ¿cierto? Y todo esto lo sacamos por la palabra. Eso sería mi respuesta, querido hermano. Muy bien, hermano. Wow, verdaderamente nosotros como cristianos, y esperando también que el mensaje en sí haya quedado claro, el desarrollo de la respuesta, de lo que pudimos ver aquí solamente con la misericordia de Dios, que podamos someternos entonces al señorío de Cristo, ¿ya? Cuando decimos que Él es nuestro Señor, o sea, verdaderamente le hayamos tomado primero el peso a la palabra, lo que significa decir Señor, que en griego es kurios, ¿no es cierto, hermano? Así es, kurios. Proviene de una palabra griega, kurios, y que verdaderamente sea la clave para poder comprender que vivimos bajo el sometimiento de un Señor, del Señor de señores, de Cristo. Que nosotros simplemente, Cristo no es para nosotros un buen maestro, un buen guía espiritual, no fue un buen profeta. No, Él es mucho más que eso. Y eso es lo que, en lo central, en lo medular en sí, y es la clave que nosotros podemos ver. El centro de todo esto del Evangelio es Cristo, ¿ya? Y que una persona en sí, para ser una persona, para ser guiada, ser dominada en sí, que sus áreas verdaderamente puedan ser guiadas por Dios, primero debe someterse al señorío de Cristo, someter su hogar, su familia, todas sus áreas, ¿ya? Debemos verdaderamente ser gobernados por un Señor, por el Señor de señores. Y esperemos que el mensaje en sí, la serie que estamos dando acerca del verdadero evangelio, que no solamente esto es creer o decir un día, cuando nos encontramos en problemas, en dificultad, ahora quiero ser cristiano, ahora quiero que verdaderamente esas palabras que me han predicado tanto, quiero volverme a una fe cristiana, sino que primero comprender qué es ser un cristiano, comprender a Cristo, la mente de Cristo en sí, por qué Él murió en la cruz, verdaderamente reconocer que sin Cristo nuestra condición
ante un Dios que es santo, que lo hemos visto también en uno de los primeros programas que tocamos en sí, que hablamos acerca de la santidad de Dios, de un Dios santo, y si nos postramos nosotros delante de un Dios santo, nosotros siendo hombres pecadores, por una naturaleza totalmente caída, producto de la desobediencia del primer Adán, entonces, ¿qué necesitamos? Prácticamente necesitamos primero ir a la cruz de Cristo, abrazar la cruz de Cristo, comprender por qué le necesitamos. Y es porque lo hemos dicho durante gran parte de estos programas, porque somos pecadores, porque el pecado que hay en nosotros necesita una cura. Nacemos siendo pecadores, nacemos con este virus en sí, que es el pecado. Y esto es más contaminante que lo que es el virus actualmente, la contingencia que estamos viviendo, el coronavirus, ¿no? El coronavirus, algún día alguien va a encontrar la vacuna y alguien van a empezar a inyectar a las personas enfermas y el coronavirus se va a ir. En algún momento ya se va a ir o lo van a doblegar en sí. Pero el pecado, dudo que pueda ser totalmente erradicado de este mundo. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra esencia. Nacemos siendo pecadores, nacemos de una simiente pecaminosa, ¿ya? Está en nuestra esencia, aunque no lo queramos admitir, pero nuestra tendencia siempre es hacer lo malo. No solamente esto se conoce desde ahora, sino que esto empezó desde el inicio de la creación. Hermanos, verdaderamente fue un gusto haber estado ahí con los hermanos panelistas que son parte también del equipo de Radio Restauración, del programa Contexto Bíblico. Saludamos entonces a los hermanos que están ahí en la sintonía. Voy a mencionarlos, a nuestro hermano Héctor Poblete, que él también es parte del panel estable. Ya el próximo miércoles, si Dios así lo permite, él va a estar junto a mí una vez más para desarrollar ya el último tema relacionado a la serie El Evangelio. Saludamos a Nadia Inostroza Figueroa, ahí, una hermana que también nos sintoniza, dice: bendición, hermano, muy buenos sus programas. Que así sea, para la honra y gloria de nuestro Señor. Que el Señor nos sea utilizando, amados auditores, también para poder dar estos temas a nuestros hermanos. También saludar ahí al hermano Diego Alejandro, que él también nos está escuchando junto a su familia. Ahí manda y envía saludos. También en la sintonía está el hermano Esteban Alejandro, ahí él nos saluda. Saludos, mis hermanos, un abrazo desde Temuco, ahí saludando ahí al equipo de Radio Restauración, al programa Contexto Bíblico, a nuestra hermana Elia Carrasco, que también nos escucha ahí, dejó sus saludos, y al pastor Rodrigo, ahí está también aportando ahí un saludito, y que usted también lo va a poder ver pronto, ya lo va a poder ver ahí en las pantallas, ahí también exponiendo algún tema relacionado con las Sagradas Escrituras y poniendo en contexto en sí lo que queremos transmitir a través de este programa, ir poniendo en contexto doctrinas, pasajes muchas veces mal utilizados, lamentablemente, por nosotros, por el pueblo cristiano, que somos lo único que manejamos la Biblia. Ahí está la hermana Miriam también saludándonos. Bien, hermanos, muchas gracias por su sintonía. Ahí saluden, hermano Carlos, algunas palabras ya antes ya de finalizar nuestro programa. Sí, bueno, primero que todo, dar gracias a Dios por permitirme poder ser parte del staff del programa. Gracias a ti, Claudio, por permitirnos y por poder llevar este programa adelante. También agradezco a todos los que se han dado el tiempo de escucharnos y en algunas ocasiones de buscar los textos, ¿cierto? Es importante a todos los que nos están viendo y escuchando, es importante estudiar la Escritura.
Ya, Dios de hecho nos manda a través de la Escritura que nosotros debemos tener discernimiento bíblico. Eso está en Filipenses, usted lo puede buscar. Entonces es importante conocer a Cristo. ¿Quién fue Cristo? ¿Por qué hay que obedecerle? ¿Por qué debemos dejar que Él nos domine? Entonces son varias preguntas que nosotros estamos tratando de responder y tratar de llegar a Cristo a su domicilio y a través de este medio de comunicación. Deseo que todos puedan ser bendecidos a través de la palabra de Dios. Y también los insto a seguir compartiendo con nosotros. Todos los miércoles estamos teniendo el programa Contexto Bíblico. En ocasiones se deja grabado el programa y se sube también al aire. También queda registrado en la página oficial de la radio, así que usted puede volver a vernos durante el día de mañana, si hoy día no nos alcanzó a escuchar completamente. Y eso, mi hermano, espero que hayan podido ser bendecidos como yo realmente fui también bendecido a través del estudio de este nuevo capítulo, y deseando que todos ustedes hayan podido haber escuchado y haber prestado atención a esto. Así que bendiciones, nos vemos en el próximo capítulo ya, ¿cierto, mi hermano Claudio? Amén, así es. Hermano Conrado, ahí despídase de los auditores. Mi hermana, hay un versículo que si no lo leo, si no lo comparto, no voy a poder dormir tranquilo hoy día. Léalo, Sí, por favor, permítame. No, pero adelante. Respecto a todo lo que se conversó, ¿cierto? Este verso que voy a leer a continuación, más que evangelístico, ¿cierto? Es un verso para nosotros los cristianos, para quizás los que están escuchando y son realmente renacidos del Espíritu de Dios mediante la palabra. Por los tiempos que estamos viviendo, ¿cierto? Sin duda nuestra fe va a ser probada en diversas situaciones, ya sea por trabajo, por la economía, en enfermedad, estamos expuestos a muchas cosas, ¿ya? Y respecto a lo mismo, es imperante en estos tiempos más que nunca que se viva lo que realmente profesamos, que podamos descansar realmente en esas palabras que Dios ha escrito en nuestro corazón. Y producto de lo mismo, quiero despedirme con la lectura de Hebreos 13, 20, 21, ¿cierto? El escritor de Hebreos escribiéndole a los hebreos, despidiéndose y bendiciéndolos mediante una palabra que para mí, ¿cierto? Ha sido realmente maravillosa y ha traído descanso. Y dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos, ¿cierto? Claramente, hay que ser un observador muy diestro para darnos cuenta que nos dice de que al resucitar Dios, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de la oveja, por la sangre del pacto eterno, mediante esa sangre, ¿cierto?, de ese pacto eterno de salvación para nosotros, nos haga aptos en toda buena obra, para que hagamos su voluntad. ¿De qué manera? Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Dios. Mayor explicaciones no necesita ese verso, simplemente disfrutarlo y confiar de que esa sangre del pacto eterno nos haga aptos, nos continúa siendo aptos y completos para su servicio, ya que es Él mismo, mediante su Espíritu, que hace su voluntad en nosotros. Así que, ¿qué más aliento podemos encontrar en la palabra que descansar de que Él va a cumplir su propósito en nosotros? Así Amén. Que eso, gracias hermanos por la oportunidad, gracias también a los radioescuchas, ¿cierto?, que se pudieron conectar y dedicar un tiempo a querer escuchar un poco más de la palabra. Disculpen nuestra incapacidad muchas veces, y eso, que Dios les bendiga. Un gusto haber podido compartir con ustedes, hermanos, y Dios les bendiga. Un abrazo. Chao, un abrazo. Bien, ya estamos llegando a la parte final, hermanos. Yo me despido también, muchas gracias por su sintonía y será hasta el próximo día miércoles aquí en el programa Contexto Bíblico en Radio Restauración. Bendiciones.
Y así hemos finalizado otro contexto bíblico. Agradecemos la sintonía de nuestros auditores. Que Dios les bendiga.